es cómo experimentar una profunda paz, cómo experimentar una profunda paz, algo que es tan importante y necesario también en este tiempo. Las circunstancias actuales del mundo, más las circunstancias personales o individuales, han hecho que muchas personas pierdan la paz. Y es así como escuchamos seguidamente casos de personas que hasta han estado lamentablemente atentando contra sus propias vidas. La pérdida de la paz lleva a las personas a tomar decisiones equivocadas, a tomar malas decisiones. Entonces, vamos a mirar cómo bíblicamente nosotros podemos mantener una buena paz mental y cómo esa paz podemos reflejarla también hacia afuera, ¿cierto? Quiero primero que todo pues hacerles una invitación y un ofrecimiento también. Les invito para que por favor visiten nuestra página. Durante la grabación les va a llegar allí el link de la página. La razón por la que les estoy invitando para que visiten nuestra página es para que ustedes descarguen una promoción que tenemos allí para cada uno de ustedes, un ebook escrito por la gracia de Dios por este ministerio que queremos compartir con cada uno de ustedes. Queremos llevarles de alguna manera también esa palabra que les va a servir y les va a ayudar, sobre todo en este tiempo, ¿sí? 7 pasos para una mente clara o para tener un corazón, una mente iluminada. Allí podemos descargar el libro, allí hay, en la página hay un link, le vamos a dar clic, vamos a colocar allí nuestro correo, nuestros datos y van a poder llegarle el libro a su correo y a usted allí lo va a poder descargar en PDF para que lo pueda leer. Entonces, esa es la invitación y el ofrecimiento que le estamos haciendo para que participen, por favor, todos allí. Entonces, van a anotar, por favor, van a anotar, por favor, entonces, el correo allí, de la página, y les invito para que entren durante esta semana y descarguen el libro. Y bueno, ojalá sea de mucha edificación para todos ustedes en este tiempo, porque es una bendición realmente poder compartir. Es una bendición poder compartir. Entonces, esa es la invitación. Bueno, otra cosa también importante que quiero decirles hoy es que me gustaría que prepararan algunas preguntas, Yo sé que en este tiempo se presentan muchos cuestionamientos en cada uno de nosotros. Hay personas con muchas preocupaciones, con ansiedad, con incertidumbre en cuanto al futuro también. Entonces me gustaría que prepararan las preguntas allí. Vamos a hacer uno de los programas de un día domingo en este mes precisamente de junio. Vamos a destinar un domingo, ya les estaré informando cuál es, para que ustedes por favor hagan por favor sus preguntas. Una vez que ustedes hagan sus preguntas, yo creo que podemos en una de las reuniones, al menos en una, podemos contestar siquiera unas 10 preguntas. Y así ya podemos hacer 1 o 2 programas, no de seguido, para que también haya enseñanza como tal, pero preparen sus preguntas, por favor. En el domingo que les digamos, ustedes entran, se conectan y las primeras 10 preguntas que nos hagan a través del chat, pues las vamos a responder en esa reunión. Entonces, yo sé que va a ser una buena experiencia para todos, para traer claridad, para tener un poco más de tranquilidad también y de paz mental y espiritual. En medio de tantas situaciones, a veces uno se hace profundas preguntas. Bueno, entonces, habiendo dicho esto y habiéndolos invitado para que entren a la página y descarguen el libro, vamos a entrar entonces ahora sí a la palabra de Dios. Vamos a mirar, por favor, el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. ¿Cómo experimentar una profunda paz? Vamos a buscar allí en nuestras Biblias, por favor. Filipenses, capítulo 4, versículo 7.
Si usted tiene allí cómo marcar o subrayar, me gustaría mucho que lo pudiera hacer. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, voy a centrarme primero con ustedes hoy en la parte que dice vuestros pensamientos, ¿cierto? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. He compartido en ocasiones anteriores y creo que hoy también lo vamos a decir nuevamente y vamos a mostrarlo bíblicamente, que la paz, más que algo externo o ajeno a nosotros, la paz tiene que ver mucho con el estado mental. La paz es un estado mental. No es la única declaración que hay sobre la paz. Entendemos que hay diferentes conceptos que se pueden sostener, que se pueden demostrar, pero uno de los que yo comparto con ustedes, que me es útil y que espero que también les sea útil a cada uno de ustedes, es que la paz tiene que ver mucho con nuestros pensamientos. Es decir, si nuestra mente, nuestros pensamientos no están claros, no están tranquilos, no están serenos, si en nuestros pensamientos no hay una profunda convicción o confianza en que Dios tiene el control y que Dios no es ajeno a las condiciones que tenemos, si nuestro pensamiento no logra llegar a ese estado, pues muy seguramente nosotros no vamos a experimentar lo que es la paz mental, ya que eso tiene que ver con la preocupación y con la ansiedad. La preocupación, como ustedes saben, es una palabra que la podemos separar con pre y ocupación. Pre es anticipado y ocupación es aquello en lo cual nosotros nos fijamos o ponemos nuestra atención. La preocupación es una ocupación anticipada por cosas que aún no pasan, que aún no suceden, pero que nosotros en nuestra mente, en nuestros pensamientos, queremos desde hoy ocuparnos anticipadamente por esas condiciones que van a pasar después. Para muchos, en nuestra experiencia humana, hemos podido constatar de primera mano que muchas de las cosas que a veces ocupan nuestros pensamientos, que nos llevan incluso a veces a tener un cambio en el estado de ánimo, o que incluso a algunas personas les provoca hasta dolor de cabeza, que muchas de las cosas en las que a veces nos enfocamos, ocupándonos anticipadamente, nunca ocurren. Nunca ocurren. No, casi que uno puede decir, es que por si acaso, por si de pronto, entonces voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Entonces nos ocupamos tanto, nos preocupamos tanto, que provoca una profunda ansiedad en cada uno de nosotros. ¿Estás ansioso? ¿Por qué? Porque mañana tengo una reunión, estoy ansioso porque no sé qué voy a hacer mañana, estoy ansioso porque no sé qué va a pasar el otro mes. Y esos pensamientos allí en nuestra mente, continuos, permanentes, constantes, pues nos llevan a perder lo que es la paz. Entonces el texto de Filipenses 4:7 es un texto que se centra precisamente ahí también. Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar sus corazones y guardar sus pensamientos. Y es que es muy importante, amados, que nuestros pensamientos, es muy importante que nuestros pensamientos sean guardados. Sumamente importante que nuestros pensamientos sean guardados. De verdad que yo les digo a ustedes con todo el corazón, yo les digo a ustedes con todo el corazón, es muy importante que Dios guarde nuestros pensamientos. Ese guardar tiene que ver con que Dios contenga nuestros pensamientos, que Dios nos ayude. Ustedes saben, y los que no, pues podemos aprender y recordar que todos nosotros tenemos una capacidad de tener hasta 60,000 pensamientos, 60,000 pensamientos al día, las personas adultas. Los más jóvenes tienen menos pensamientos, pero cuando uno alcanza la madurez, tiene aproximadamente un promedio de 60,000 pensamientos diarios. Realmente se necesita la ayuda de Dios para que Él nos ayude a guardar esos pensamientos, a guardarlos, es decir, a custodiarlos. ¿Para qué? Para que esos pensamientos no se muestren de una manera desordenada, para llevarnos al punto de
preocuparnos o llenarnos de ansiedad y entonces nos lleve a perder precisamente la paz. Ya que si a nivel mental estamos turbados, a nivel mental estamos ansiosos, a nivel mental estamos preocupados, pues no vamos a experimentar la paz. ¿Por qué digo que tiene que ver con algo que es del pensamiento, que es de la mente? Porque hay personas que frente a la misma circunstancia, dos personas o más personas frente a la misma circunstancia o suceso, unos están preocupados y otros no están preocupados. Pero el hecho como tal, o la circunstancia como tal, o el suceso como tal, no ha cambiado. Entonces, si eso externo no afecta a todos, sino a unos cuantos, tiene que ver mucho es con la forma en que nosotros miramos el mundo a través de nuestros pensamientos o a través de las ideas que ya tenemos ancladas en cada uno de nosotros. Hay una historia que me gusta. Algunos de ustedes, es probable que algunos de ustedes ya la conozcan, ya la sepan. Otros no, así que vamos a decirla y a recordarla en esta oportunidad. Y es la de una persona que hizo un concurso. Esta persona hizo un concurso de pintura, de cuadros. Así que a nivel de su región, convocó a todas aquellas personas que podían pintar. ¿Y qué era lo que había que pintar? Había que plasmar en un lienzo, en un cuadro, había que plasmar la paz. Un cuadro donde se muestre la verdadera paz. Bueno, muchas personas acudieron, se inscribieron, hicieron sus obras y llegó el día señalado, así que en una gran sala se pusieron todas las pinturas. Y una vez que se pusieron todas las pinturas, la persona que convocó el evento, pues entró a mirar cuadro por cuadro buscando cuál era el cuadro que mejor reflejaba la verdadera paz. Era de admirar. Se encontraron cuadros maravillosos. Se vieron cuadros de montañas hermosas, montañas maravillosas. Se vieron cuadros de valles donde había lagos que estaban reposados, no se movían. Se vieron cuadros del cielo, muchos cuadros que uno podría decir que cualquiera de esos cuadros se merecía el premio al mejor cuadro que mejor representaba que era paz. Sin embargo, un cuadro llamó la atención de la persona que convocó con un peñasco. En ese peñasco se desbordaba un río que el cuadro mostraba que el río caía con fuerza, con violencia. Tanto que algunos cuando vieron el cuadro dijeron, ¿qué hace este cuadro acá? Este cuadro no puede estar acá, no muestra lo que es la paz. Sin embargo, el hombre que convocó a todos estos artistas a mostrar un cuadro donde estuviera la paz, se detuvo en este cuadro y lo miró detenidamente. Tiempo después, en el momento de la premiación, él le dio el regalo o el premio a este cuadro como el cuadro que mostraba lo que era la verdadera paz. Así que algunos preguntaron por qué. Si ese cuadro mostraba un peñasco, mostraba un río que caía fuertemente, se veía en la parte de abajo cómo se levantaba el agua y todo. Y yo, ¿por qué escogió este cuadro? Así que él le señaló. En la parte donde caía la cascada, donde caía el agua, donde se veía como tanta violencia, él observó que allí entre las rocas se alcanzaba a notar un nido de pájaros. Y allí estaba una pequeña ave que había sido plasmada o pintada en total serenidad y tranquilidad, mientras que el agua caía y se levantaba por el aire, él estaba allí tranquilo y sereno. Así que este cuadro ganó el premio. He querido contar esta historia porque refleja en parte lo que quiero compartir con ustedes. La paz no depende tanto de las circunstancias externas o ajenas a nosotros, sino que la verdadera paz se puede disfrutar es desde el interior, desde la mente, desde el corazón o desde el espíritu de la persona. Hay personas en este mundo que tienen todas las condiciones externas para que tengan paz.
Es decir, dentro de la lógica humana podríamos decir que lo tienen todo y no les falta absolutamente nada. Sin embargo, a pesar de eso, muchas de esas personas tienen que tener tratamientos permanentes, psiquiátricos algunos, otro tipo de tratamientos para ayudarlos con el sistema nervioso, para manejar la depresión, la ansiedad. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Si lo tienen todo. Sin embargo, también encontramos personas en condiciones muy difíciles que uno diría humanamente no hay cómo tener paz en esa condición. Sin embargo, y a pesar de esas circunstancias, son personas que sonríen y son personas que manifiestan una profunda paz, que incluso cuando uno habla con ellos, son personas que transmiten la paz que llevan dentro. Y ahí está el secreto, la llevan dentro. Así que como dice Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y es que es necesario. Esta carta fue escrita hace más de 1900 años. Y en ese momento en que se escribió esa carta a la iglesia de los filipenses, en ese momento ya ese texto era necesario. Hoy, después de 1900 años, ese texto sigue estando tan vigente hoy como en el momento en el que fue escrito. Gracias a Dios, es un texto de aquellos que fue escrito para la iglesia. Es decir, para usted y para mí. No está limitado por el tiempo únicamente a un espacio, a una ciudad, a un grupo determinado de personas, sino que está para toda la iglesia en todos los tiempos. Necesitamos que la paz de Dios o el pensamiento de Dios o el reino de Dios, cualquiera que sean las expresiones que nosotros podamos usar, que ese tipo de gobierno o de pensamiento de Dios inunde, rodee, abarque, cubra nuestro corazón, nuestra mente, como un casco, como un yelmo que podemos llevar en nuestra cabeza, por así decirlo, para que nuestros pensamientos sean verdaderamente guardados. ¿Quién mejor que Dios para guardar nuestros pensamientos? ¿Quién mejor que Dios para darnos una verdadera paz profunda? Por eso entonces dice el texto que ese estilo de pensamiento, de vida, de gobierno de Dios, gobierne nuestros pensamientos. Ahora, otra palabra que quiero llamar la atención en Filipenses 4:7, y si usted puede anotarla allí, escríbala o subrayela, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A veces las personas se preguntan, ¿cómo es posible que usted tenga paz? ¿Cómo? Y ese cómo es muy lógico, o sea, no es ilógica la pregunta, es lógica. Porque la persona que pregunta sabe que la condición del otro es desfavorable. Es una condición que a muchas otras personas las hubiera derrumbado o destruido. Sin embargo, esa persona, casi que mágicamente, casi que misteriosamente, esa persona ha logrado conservar la paz. Entonces, a la respuesta en el texto, la paz de Dios que sobrepasa, es decir, el entendimiento humano puede decir que uno puede conservar la paz en una escala del 1 al 10, que uno puede conservar la paz cuando está en la escala del número 7. Digamos que hasta ahí es aceptable que tenga paz. Pero nos encontramos con personas que de la escala del 1 al 10 están en 12, en 13, en 15, en 10, en 9. ¿Y cómo hace para tener paz? Y es que la forma de pensamiento de Dios o de gobierno de Dios o el mensaje de la palabra de Dios tiene tal capacidad de influir en la mente humana, de influir en nuestra psique, tiene tal influencia, tal poder, que puede generarnos un estado de paz aún que no sea comprendida por el resto de las personas. Hay un texto, por ejemplo, bíblico que podemos utilizar que muchos lo hemos leído, lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos visto en películas, y es el caso de Daniel, ¿cierto? En Daniel hay dos casos que son extraordinarios, Daniel en el foso de los leones y los tres jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego. En ambas condiciones es casi imposible que un ser humano conserve la paz. Sin embargo, usted observa, haciendo la lectura detenida de esos textos,
que tanto Daniel en el foso como los 3 jóvenes en el horno conservaron la paz. Ahí es donde la lógica de Dios o el pensamiento de Dios es considerado locura para el resto de las personas, pero ahí es donde la paz de Dios sobrepasa el entendimiento humano y a pesar de que en lo natural uno podría perder la paz, el mensaje del evangelio le da tal paz al corazón que en medio de esas circunstancias uno puede decir, yo tengo tranquilidad, tengo paz. Yo sé que no estoy hablando a personas ajenas a estas situaciones. Y yo sé que algunos de ustedes han pasado por circunstancias y situaciones que si no hubiera sido por la presencia de Dios en sus vidas, por la enseñanza del evangelio, por la profunda y arraigada fe que ustedes tienen en Dios, no hubieran sobrepasado esas situaciones. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Por qué lo lograron? Lo lograron porque sus vidas estaban ancladas, amarradas, asidas a la enseñanza del evangelio. Y entonces pudieron superar una pérdida amorosa o sentimental, pudieron superar una pérdida económica, pudieron superar problemas legales, pudieron superar problemas de salud, pudieron superar tantas cosas porque la fe de ustedes, la confianza de ustedes no se basaba solo en lo que veían, sino en la profunda y arraigada fe que ustedes tienen en Dios o en el Evangelio del Señor Jesucristo. Amados, así como el cuadro, todo daba para que no hubiese paz ni tranquilidad, ya que la cascada se veía que había como una borrasca, era fuerte, era violenta, pero en medio de todo eso, ahí está esa ave con su nido, tranquila, reposada. Esa es la verdadera paz, la que nos permite tener esa tranquilidad mental, espiritual y emocional, aun cuando las cosas al ojo, a la vista humana, no vayan bien. Porque claro, decir que se tiene paz cuando todo está bien, cualquiera. Es que tengo una paz, no tengo problema, no tengo dificultades, no tengo circunstancias, tengo todo suplido, la nevera me toca llamar a otro para que me ayude a cerrarla porque está llena, tengo dinero en la cuenta, tengo buena salud, estoy con quien quiero. Pues decir que hay paz así, digamos que es fácil. Pero la paz verdadera también se muestra cuando pasamos por situaciones adversas. Dios nos ha llamado a una vida de abundancia para que disfrutemos la paz. Pero también nos ha prometido que si pasamos por momentos de dificultad, la paz va a estar allí como una ayuda sobrenatural y divina para cada uno de nosotros. Por eso confiamos en Dios y por eso esperamos en Dios. El texto nuevamente dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Voy a hacer un pequeño comentario de uno de los últimos capítulos del libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo estaba siendo llevado preso en un barco. Él le había dicho ya al capitán del barco, no zarpemos, hay mal tiempo, puede que haya problemas. Sin embargo, el capitán del barco no prestó atención y zarparon y exactamente hubo muchos problemas. Durante más de 8 o 9 días estuvieron sin ver la luz del sol en el mar. Una tremenda tormenta o tempestad los cobijó, los vientos, el agua, se desesperaron, entraron en ayuno, botaron la mayor cantidad de cosas posibles de la embarcación, hicieron de todo lo posible, sin embargo, no se pudo salvar el barco. Lo único que logró traer paz, no al corazón de Pablo, porque Pablo siempre estuvo tranquilo, usted lee la historia allí, pero de que logró traer paz al corazón de la tripulación, del capitán y de los otros presos y de todas las personas, lo único fue esto. El ángel de Dios visitó a Pablo. Pablo, no temas, ten confianza. Ni usted ni ninguna persona del barco va a perder la vida. El barco efectivamente se pierde, pero Dios les va a conservar la vida a todos ustedes. Naufragan, llegan a una isla, todos llegan a la costa. Cuando están allí, empiezan a hacer una fogata. Pablo también va y busca ramas para hacer la fogata. Y cuando está allí, una serpiente sale y muerde a Pablo. Entonces, algunas personas viendo esto
Inmediatamente lanzan el juicio y dicen, ¿cómo será este hombre de malvado? Que el mar no lo mató y estando en tierra, una serpiente vino y lo mordió. O sea, es un hombre malvado, tiene que morir. Después de esperar un buen tiempo que Pablo muriera o se hinchara o mostrara los efectos del envenenamiento, y al no hacerlo, entonces cambiaron de opinión y dijeron, este hombre es un dios. Este hombre es un dios, hay que adorar a este hombre. Entonces Pablo allí da una tremenda oportunidad para proclamar el evangelio de Jesucristo. Este evangelio que le da paz a uno en medio de las circunstancias. Esa palabra que él pudo transmitirle a todos en el barco, tranquilos, coman por favor, que vamos a naufragar, coman para que tengan ánimo para poder nadar y llegar a algún lugar, porque Dios me ha dicho, su ángel me ha visitado y me ha dicho, ninguno va a perecer. Esa es la paz que nosotros podemos tener, es la paz que Dios nos ofrece. Yo sé que actualmente el mundo está, desde la óptica natural, en una tremenda crisis. La gente habla de enfermedades endémicas, habla de pandemia, las personas hablan de todo esto que se mueve en el medio y crean caos, que hay muertes, que hay grandes cambios, bueno, todo esto. Y cuando uno ve las noticias, la verdad es que el secreto aquí para perder la paz es que usted vea media hora de noticias. Entonces son noticias de muertes, más restricciones. Termina uno sin paz, termina uno molesto al ver toda esta situación que enfrenta con las autoridades, al ver a las personas que no tienen recursos saliendo a las calles. Bueno, hemos dicho, se le pierde la paz cualquiera. Pero en medio de todo esto, Dios nos ha prometido, nos ha dado grandes promesas y ha prometido estar con nosotros y guardar nuestros corazones y darnos paz. La paz es sumamente importante, la paz es sumamente necesaria. La paz es sumamente necesaria, es supremamente importante que haya paz en cada uno de nosotros. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan 14, 27. Capítulo 14, versículo 27 del Evangelio de Juan o de San Juan. ¿Cómo experimentar una profunda paz? Una paz que no cambia por las circunstancias, una paz que no depende de las armas, que no depende del dinero. David nos enseña en el libro de los Salmos, David nos enseña en el libro de los Salmos que la paz no depende de las armas, que la paz no depende del dinero, que la paz no depende de la abundancia, sino que cómo experimentar una profunda paz cuando hay y cuando no hay. Ese es el poder del Evangelio. Pablo lo dice también en Romanos capítulo 1, no me avergüenzo de este Evangelio. O sea, la razón por la que no nos avergonzamos de este cambio de mente, de este cambio de pensamiento, la razón por la que no nos avergonzamos de abandonar algunas creencias que hemos traído arraigadas, generacionales, hasta este tiempo, la razón por la que no nos avergonzamos de cambiar esas creencias, de abrazar unas nuevas creencias, es que este pensamiento del Evangelio, esta enseñanza del Evangelio, este modo de pensar del Evangelio, hemos constatado de primera mano que es poderoso, que es el dinamis o dinamita o poder de Dios que tiene la capacidad de transformar, de cambiar las vidas de las personas, de generar grandes y profundos cambios en la vida de las personas. Algunos de ustedes que me observan y me escuchan han experimentado de primera mano grandes cambios y también han visto el poder de Dios o la intervención de Dios en la vida y en las circunstancias de ustedes, cambiando y transformando situaciones, algunas que humanamente era casi imposible
Sin embargo, ustedes han sido testigos presenciales de primera mano de ese poder glorioso, de ese poder grande, de ese poder extraordinario de Dios en la vida de ustedes. Entonces, cuando estamos frente a situaciones como esas, donde hemos sido testigos, pues no nos podemos avergonzar, porque es que no estamos hablando acá de religión, ¿cierto? No estamos diciendo, no, es que yo cambié de religión. Las religiones son rótulos que usan los seres humanos para dividirse entre ellos y considerarse unos más santos que otros, y desde su religión poder usar el dedo señalador para decir, está mal. No vale realmente el esfuerzo de hablar de eso ni de desgastarnos. Aquí lo verdaderamente importante es entender esto. Ninguna religión o organización humana puede cambiar la vida de una persona. Pueden aconductarnos, pero el cambio genuino, verdadero, desde el ser interior hacia afuera, lo genera el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y este mensaje no está ligado a ninguna organización humana, ni a ninguna religión, ni a ninguna iglesia humana. Este mensaje viene del cielo. A los pastores, cuando Jesús nació, he aquí les damos buenas nuevas, buenas noticias. Nació el Rey. Llegó la manifestación gloriosa del poder de Dios a la tierra. Benditos, dichosos, todos aquellos que podemos encontrarnos con Emmanuel, con ese Dios encarnado que conocemos como Jesús en su experiencia humana y como Cristo o Jesucristo tras la muerte y la resurrección de entre los muertos. San Juan, capítulo 14, versículo 27, dice la palabra: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Claro, vamos a coger el texto y vamos a abrirlo un poquito. No se turbe vuestro corazón. Es decir, no se turbe, de que no se turben los pensamientos. Es mirar un estanque de agua cristalina, que uno mete la mano allí o algún palo o rama y lo revuelve al punto de que queda turbio. Y entonces ya no se logra diferenciar el agua limpia del barro, ni se logra mirar lo que hay dentro del estanque. A veces la mente nuestra queda en un estado tal de confusión que no se puede distinguir. Y está diciendo Jesús, no se turbe su corazón, no se turbe sus pensamientos, no permita que haya tal confusión que no se vea nada claro. También dice, no solo no se turbe, sino que dice, no tengan miedo. Ustedes saben que la Biblia dice muchas veces, más de 300 veces, dice no temas, no deben temer, no tengan miedo. El temor, el miedo viene como resultado de una mente que está turbada, de una mente que no tiene claridad, de una mente que no sabe de dónde viene su fuerza, su esperanza. Leímos al principio de la reunión, maravillosamente, hicimos la lectura de 2 salmos. Uno de esos salmos que hicimos la lectura al inicio fue el Salmo 121. Ustedes lo saben, es hermoso. El primer versículo dice, el salmista David dice, alzaré mis ojos a los montes. Y se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entonces él responde maravillosamente, dice, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Para evitar que nuestra mente se turbe, se confunda, para evitar la manifestación del miedo en nuestra experiencia humana, el Señor nos dejó un regalo precioso, un regalo maravilloso, y es que la paz de Él nos la dejaba como un regalo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Cuál es la paz que logra generar el mundo, el sistema? Pues toquemos unos pocos puntos. La paz del mundo muchas veces es el resultado de la guerra. Casi todas las guerras van en nombre de la paz.
¿Qué vamos a llevar paz a esa región? Vamos a hacer guerra. Vamos a darle paz a este pueblo que ha estado oprimido. Vamos a hacer guerra. Vamos a traer paz porque hay mucha violencia. Vamos a hacer guerra. La paz y la guerra siempre han estado allí, son dos cosas que están muy unidas. Normalmente todas las guerras son en nombre de la paz. Puede que haya otros intereses, pero el que se pone de frente es que queremos que esa gente tenga paz. Jesús no ofrece una paz como la ofrece el mundo, una paz que se basa únicamente en la seguridad económica. ¿Por qué no ofrece Jesús una paz que se basa solo en la seguridad económica? Ya lo decía Salomón, porque las riquezas hoy están y mañana no. Hoy el dinero sirve y mañana no sirve, y eso no es una cuestión de película, ni futurista, ni del pasado. Eso se ha visto en nuestros tiempos, en diferentes lugares y naciones del mundo, donde el dinero no sirve, no alcanza, donde la gente puede que tenga millones y no le sirve ni para comprar siquiera lo básico. Entonces la paz no la genera la guerra, la paz no la genera la abundancia de dinero, y la paz no la generan las armas. La paz tiene que ver con ese tipo de pensamiento que Dios logra llevar hasta nuestra mente, hasta nuestro corazón, que Dios nos obsequia, pero que no lo impone. No es una orden de Dios, algo impositivo, sino que es algo que Dios ofrece y que cada persona debe voluntariamente recibir y aceptar en su corazón. El modelo de pensamiento de Dios es un pensamiento que genera paz en quien lo recibe, en quien lo abraza. Por eso Jesús puede decir, mi paz que no se basa en la guerra, mi paz que no se basa en la abundancia económica, mi paz que no se basa en tener todo suplido, mi paz que va más allá de eso, mi paz que sobrepasa todo entendimiento, mi paz que es el resultado de una forma de pensamiento, de evangelio, de reino, de buena noticia, de transformación de la mente. Esa paz yo se la regalo, yo se las doy. ¿Para qué? Para que no se turbe el corazón y para que no experimenten algo que es muy común entre los seres humanos y que es una herramienta poderosa usada por la política, la religión, usada por el poder económico también, y es el miedo. La mejor arma que puede usar los que son dueños del dinero, los que son dueños de la política y los que son dueños de las religiones, la mejor arma, la más efectiva, el miedo. No necesitamos, como dice la canción de Sandro, no necesitamos más que un botón, demuestra el resto para la camisa. ¿Cómo está el mundo actualmente? Paralizado por el miedo. Pero Dios prometió paz en medio de las circunstancias. Y esa es la paz de la que estamos hablando hoy. No es una toma mágica, no es una poción, no es un conjuro, no es un ungüento, no es un libro. No tiene que ver con estas cosas. La paz de Dios se genera en el pensamiento y en el corazón de cada persona que abraza voluntariamente el mensaje que el Señor Dios nos dio a través de la persona de Jesucristo, o el mensaje del Evangelio, que es el mensaje de la paz. La paz, algo que caracteriza el saludo de despedida, que normalmente les doy siempre a las personas, en los escritos, en las grabaciones y en todo, es gracia y paz. Es el mensaje principal que también compartió el apóstol Pablo a la iglesia de los gentiles. Gracia y paz. Regalo inmerecido, don inmerecido, genera paz en la vida de las personas. No estamos hablando de un Dios que nos quiere ver enfermos ni mal. Estamos hablando de un Dios que es amplio, que es bueno, que es generoso, que es abundante, pero que nos enseña que la paz verdadera no se genera desde el tener la nevera llena, no se genera desde el tener dinero en la cuenta, no se genera desde el tener propiedades, sino que la paz verdadera se genera desde el corazón de las personas. Porque nosotros, los que conocemos el Evangelio, sabemos que cuando hay y cuando no hay, podemos conservar la paz. Porque nuestra dependencia y nuestra subsistencia no depende de si hay o no hay, sino de la poderosa palabra de Dios. Hay varios casos en la Escritura. Elías fue uno de esos. Jesús también es un buen ejemplo de ello. La iglesia del primer siglo lo es, y muchos testimonios donde hemos aprendido esto, más que un texto bíblico, que es una realidad en nuestra vida, y es esto: no solo de pan vive el hombre. Ustedes ya lo completaron en sus mentes, ¿no? Algunos lo dijeron allí incluso verbalmente. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está nuestra verdadera paz. Se los digo así abiertamente. Mientras no nos notifiquen que Dios se ha muerto, no hay por qué perder la calma, no hay por qué
entrar en pánico y en confusión, porque Dios sigue atento a todas las circunstancias que pasamos los seres humanos. Recuerden las palabras de Jesús. No se cae un ave al suelo, y yo les aseguro que son muchos los pájaros que todos los días caen al suelo y mueren. Y él dice, no se cae uno solo sin que vuestro Padre sepa que ese pájaro se cayó. No hay que ir lejos. Solamente levante su mano y póngala sobre su cabeza, porque dice Jesús, no se cae un cabello de la cabeza. Es decir, que los que son calvos no se preocupen, Dios sabe que se les cayó el pelo. No se cae un cabello de la cabeza sin que vuestro Padre sepa que se cayó. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? No se angustien, no se preocupen, no entre en una ansiosa inquietud que les lleve a perturbar su paz mental, porque a pesar de las circunstancias, por fuertes, por graves, por duras, por oscuras que se vean, tranquilo, espere, espere. Dios sigue teniendo el control y Dios sabe lo que está pasando. No importa el dictamen de las personas, el dictamen del médico, el dictamen de los gobiernos, no importa lo que digan las circunstancias, Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Si no tienes allí donde estás para comer mañana, yo puedo decirte hoy, si logras conmigo juntamente generar una suficiente fe, hoy podemos creer que Dios de alguna manera suplirá hoy para mañana. ¿Cómo? Eso está en los dominios de Él, pero Dios lo hace, Dios lo hará y Dios lo ha hecho. De Dios es todo el poder. Vamos a mirar otro texto, por favor, que está en Juan 14:1. Juan 14:1. Recuerden anotar, por favor, allí la página cuando la vean. Anótenla, entran, por favor, inscriben y descarguen el libro que hay allí virtual que les queremos obsequiar a todos los que entren y visiten la página. Descarguen el libro. Yo sé que ese libro le va a ser de ayuda. En este tiempo va a servir para muchas personas. 7 pasos para una mente clara. Escrito por este ministerio. Por favor, entre allí, inscríbase a Juan 14:1. También en mí. Bueno, nosotros sabemos ya los que hemos estudiado encarnado, que Jesús no es un profeta más, aunque fue profeta, que Jesús no es un intermediario más entre otros, entre Dios y los hombres, que Jesús no hace una lista más de iluminados, sino que a Jesús se le da una posición que supera la de cualquier maestro o iluminado que haya visitado o pisado el planeta Tierra. Y es que Jesús es el Hijo de Dios. Y queda demostrado con la muerte y la resurrección que fue declarado por Dios mismo Hijo de Dios, con el poder de una vida indestructible, y fue declarado como un espíritu vivificante que le da vida a quienes se acercan también a Dios por medio de él. Entonces Él puede decirnos, no se turbe vuestro corazón, no entre en confusión, ustedes creen en Dios, crean también en mí, dice el Señor. Ahí tenemos el Evangelio de Cristo revelado en las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo a la iglesia y en la carta que se escribió a los hebreos, que es la carta o la escritura que se llama los hebreos en el Nuevo Testamento. Ahí, con ese evangelio, usted encuentra cómo llenar su mente del poderoso mensaje del evangelio que le va a generar paz en medio de cualquier circunstancia y en medio de cualquier situación. Si vamos, versículo 5. Vamos a viajar hasta allí todos, por favor. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Si usted no la tiene, pues puede anotarlo o más adelante usted podrá mirar el video. Si a alguno de ustedes le llega el video o le llega por un medio diferente al que normalmente lo difundimos, que es el WhatsApp,
nosotros tenemos un canal en YouTube donde están este y otras enseñanzas también sobre diferentes temas. En cualquier caso donde usted pueda tener acceso a esta información, lo que quiero invitarlo es para que se comunique con nosotros a nuestro WhatsApp, nos permita agregarlo, por favor, nos permita agregarlo a nuestra lista de difusión y así usted pueda recibir todo el material que estamos compartiendo. Ahí durante el estudio usted va a encontrar en algún momento el WhatsApp allí en algún lugar, lo va a escribir, nos puede escribir y de esa manera lo vamos a agregar también. Isaías 600 años antes o 650 años antes. A nuestro tiempo actual, esta escritura tiene aproximadamente 2500 años. Días a nuestro Señor Jesucristo. Leamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y ahí viene la parte que hoy nos concierne a nosotros. Dice así, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz, es decir, el precio que se tuvo que pagar, porque había que pagar un precio, para que se generara la paz en cada uno de nosotros, para que volviéramos a la paz con Dios, para que volviéramos a la plena comunión con el Señor, el precio que se demandaba fue pagado por Él, se le imputó a Él. Por eso fue necesario que Él fuera a la cruz, que Él muriera como cordero sustituto por cada uno de nosotros. Yo sé que a veces la expresión cordero sustituto no es muy común para todos porque hay que saber un poquitico de la religión judía para entender el término del cordero sustituto. Pero lo que podemos decir es esto, cada persona debía pagar un precio, por así decirlo, para volver a la comunión con Dios. Ese precio tenía que ver con una vida recta, cumpliendo las normas que Dios establecía en su momento, que era la ley. Ningún ser humano pudo cumplir la ley, ni la cumplió, ni la puede cumplir actualmente, con todas sus demandas. Pero la única persona que pudo cumplir la ley fue Dios mismo. Y como la ley, y Él pagó un precio como ser humano que nosotros no podíamos pagar, pero en Él todos disfrutamos de su beneficio. Él pagó el precio por todos. Entonces nos volvió a la paz con Dios. Por eso dice el castigo y a la enseñanza del Evangelio, vamos a poder sostener o tener paz en cualquier circunstancia. Es decir, no somos personas que niegan la realidad de lo que están viendo. No somos como el avestruz que deja por fuera su gran cuerpo y mete su cabeza en la tierra o en un hueco, y una vez que mete la cabeza en el hueco, él piensa que el peligro pasó. No, no somos así. Nuestra fe no es ciega. Tenemos una fe de ojos abiertos, clara. Lo que estamos diciendo es esto, aunque vemos las circunstancias, y aunque sabemos que algunas circunstancias, humanamente hablando, son difíciles y son duras, nosotros podemos conservar la paz, ya que nuestra paz no depende de factores externos, sino que nuestra paz viene de la convicción interna, la convicción interior que tenemos de la plena confianza de que Dios tiene el control absoluto de todas las situaciones humanas. Por eso podemos abrazarnos a esa palabra que dice que caminamos en hora buena, preparada, anticipada.
anticipadamente. Maravilloso sector lo recibo en mi vida. Esto a mí me parece extraordinariamente maravilloso, maravilloso. En el antiguo pacto siempre se tenía que pagar un precio, un animal. Siempre la persona tenía que llevar un animal y una ofrenda. En el nuevo pacto, gracias a Dios, no hay que hacerlo. Yo sé que por eso viene la tradición, ¿cierto? La tradición, y muchos pastores han sido golpeados en estos días fuertemente en las redes porque pues están pidiendo las ofrendas, los diezmos, las siembras, en parte porque pues no tienen ingresos y tienen que vivir. Y también porque tienen la firme creencia en su corazón, porque así ha sido la tradición de que hay un intercambio, yo doy y Dios me da. Déjame decirte esto. Cualquier ayuda que usted dé, tiene que hacerlo voluntariamente, porque no importa la cantidad que usted esté, mínima o máxima, usted no puede intercambiar eso por la paz de Dios, ni por un favor, ni por un regalo, ni para que Dios le supla. Todo lo que usted reciba de Dios lo recibe gratuitamente. Escúchame bien, gratuitamente. Lo que usted dé, bien sea a su congregación, a su denominación, a una ONG, a una fundación, lo que usted dé a cualquier persona, a un mentor, a un pastor, a un sacerdote, de lo que usted quiera compartir con un vecino, con alguien, lo hace como resultado de la paz que hay en usted, de la abundancia que hay en usted, de la gratitud que hay en usted, pero no buscando alcanzar ningún favor, porque déjeme decirle y recordarle hoy, usted está bendecido con toda bendición, usted está en el favor de Dios, no hay forma alguna, ni acción humana, ni acto humano que pueda en manera alguna mejorar la condición donde usted está, sentado con Cristo en los lugares celestiales. Maravilloso. No hay forma. Pero sí lo invito para que practique el amor y comparta con otros de lo que ha recibido. No solo lo material, no solo lo económico, también la buena palabra del poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo, que le da paz a cualquier persona en cualquier circunstancia. Como el pajarito, en su nido, tranquilo, aunque el río esté crecido, aunque las circunstancias estén adversas, tengan paz. Jesús iba en la barca dormido y la barca se hundía. Es la expresión que dice el que narra el Evangelio. Los discípulos confundidos. No les quedó otra opción que ir a molestar al Señor y despertarlo. Señor, es que no te das cuenta que nos vamos a ahogar. Levántese que también se va a ahogar usted. Vea que nos vamos a morir. Y Jesús les dijo, hombres de poca fe. Es que Jesús tenía paz verdadera, porque él sabía que su vida estaba en el propósito de Dios. Él tenía paz verdadera porque estaba cumpliendo un propósito divino. Él tenía paz verdadera porque él sabía quién era el Hijo de Dios. Y les dijo, hombres de poca fe. Y una vez que hizo esto, simplemente le dijo al mar, aquíétate, tranquilízate. Y bueno, el mar se aquietó, el viento se calmó y ellos quedaron supremamente asombrados y dijeron, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Pues déjenme decirle hoy que ese hombre, que ellos no sabían en su momento quién era, es nuestro Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y para gloria nuestra, no hablo de nuestra religión, ¿cierto? Nuestra iglesia, sino para gloria nuestra como iglesia de Dios espiritual y universal, para todo el que crea, Él es el Señor de la iglesia y Él es su Señor y es mi Señor, su Salvador y mi Salvador. ¿No le parece maravilloso? Ese que incluso el mar y el viento le obedecen. Tenga fe, tenga paz. ¿Y cómo la tiene? Con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. No el de una denominación, sino con el mensaje de Jesucristo. El mensaje del Evangelio. La gracia de Dios. El don de Dios para cada uno de nosotros. Miremos un poco más el versículo para que oremos. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada vez que usted y yo entramos en confusión y en turbación y permanecemos en ese estado, estamos inutilizando de alguna manera o anulando lo que Cristo hizo por nosotros. Estamos diciendo que el sacrificio de Jesús fue vano. No, Señor, la muerte de Jesús no alcanzó, yo no tengo paz. ¿Qué tengo que hacer? Mire, si usted no quiere estar entre los que consideran con sus actos y con sus palabras que el sacrificio de Jesús fue vano,
que no sirvió para nada, yo hoy lo invito para que abandone sus creencias religiosas tradicionales y se exponga a la luz del Evangelio de Jesucristo. Oído, no dije a la enseñanza de mi iglesia, no, señores, sino a la luz del Evangelio de Jesucristo. Exponga su mente, su corazón a la palabra de Dios y con su vida y con su decisión muestre que usted cree y acepta que el sacrificio de Jesús fue completo. Así como él dijo, consumado es, la cuenta está saldada, no hay nada más que hacer. Cuando usted y yo abrazamos el Evangelio, le damos un clic de manito arriba a la muerte y a la resurrección del Señor. Decimos, sí, lo acepto, sí, es suficiente, estoy de acuerdo con Dios. El sacrificio de Jesús me trae paz verdadera. Cierro esta mañana con esta pequeña reflexión. ¿Cómo experimentar una profunda paz? La paz verdadera se experimenta desde el corazón. La paz verdadera se obtiene desde el pensamiento, desde la mente. Por eso el primer texto que utilizamos hoy fue el de Filipenses 4:7. La paz es mental. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Amados, vigilen y cuiden sus pensamientos. ¿Cómo lo hacen? Influencien su mente, influencien sus pensamientos con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. El texto es glorioso. Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Sabe cómo dice? Por lo demás, por lo que sobra en esta mañana dominical, por lo que sobra, amigos, hermanos, queridos, piensen en lo que es bueno, piensen en lo que es verdadero, piensen en lo que sea justo, piensen en lo honorable. Cuando se enfrente a cualquier circunstancia, enfréntese como David frente a Goliat. Goliat tenía 3 metros 20 de estatura. Goliat era experimentado en la guerra. Goliat tenía espada, jabalina y lanza, tenía una malla, tenía un escudero. Pero cuando David se enfrentó a Goliat, David dijo lo siguiente, y así somos nosotros también, dijo David, Goliat, en ocasiones anteriores, Dios me ha entregado lobos, osos, leones en mi mano, y los he matado cuando han tratado de destruir las ovejas de mi padre. Y así como Dios ha estado conmigo para destruir osos, leones y lobos, así hoy también Dios estará conmigo para destruirte a ti, porque has venido contra el Dios de Israel y contra los escuadrones del Dios de Israel, y eso es imperdonable. Frente a cualquier circunstancia, usted párese y diga, por grande que seas, por fuerte que seas, Dios ya me ha ayudado en el pasado, Dios ya me sanó en el pasado, Dios ya me suplió en el pasado, Dios ya me respondió en el pasado, Dios ya ha glorificado en el pasado, y una vez más, Dios se glorificará. Me declaro sano por la sangre de Jesús derramada en el poste de la flagelación. Me declaro en victoria porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me declaro en victoria porque soy más que vencedor. Camino en obra buena, preparada de antemano. Él ha dicho que yo he vencido y por eso me siento con él a la diestra de Dios, en el favor de Dios. Frente a cualquier circunstancia, utilice la palabra para guardar sus pensamientos y usted coopere con el Espíritu Santo, ¿De cómo lo hago? ¿Cómo coopero con el Espíritu Santo? Muy sencillo. Escoja buenos pensamientos. Deleite su mente en los pensamientos agradables. Infórmese, pero no se inunde de la información que hay en el mundo. Inúndese de la palabra de Dios. Adore al Señor. Quienes tuvieron el privilegio hoy y quienes lo valoran de esa manera, de haber estado en la primera parte que no está en la grabación de los cánticos, quienes le dieron el alto valor a ese momento. Quienes no dijeron, ay, bueno, ahí puedo hacer cualquier cosa mientras que terminan de cantar para escuchar la palabra. No, quienes se tomaron el momento de estar allí sentados o reposados o acostados o de pie y cantaron y adoraron, ese tipo de adoración, de oración con música, de proclamación, le genera una profunda paz a la persona, porque no cantamos ni adoramos ni alabamos para Dios. Dios no necesita que le cantemos, Él es Dios. Lo hacemos por nosotros, para recordarle a nuestra mente y a nuestro corazón que Dios es todopoderoso, que Dios es grande, que Dios tiene control de todas las cosas y que Dios está con nosotros. Por eso es importante disfrutar esos momentos, porque generan una profunda paz mental, que es lo que necesitamos en nuestra vida y en nuestra experiencia humana. Amados, bendecidos, hijos de Dios, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con cada
uno de ustedes, que este domingo, que es el primero de los días de esta semana y el comienzo de un día y de toda la semana, sea un domingo y una semana de bendición en el favor de Dios. Que tengamos puertas abiertas, es mi confesión y mi declaración para cada uno de ustedes. Puertas abiertas. Puertas abiertas. ¿Qué quiere decir eso? Que reinemos sobre toda circunstancia. Yo no sé y no tengo por qué saber la condición de cada uno de ustedes, pero sí les puedo asegurar, Dios no se ha olvidado de ustedes. Dios no es ajeno a las circunstancias de ustedes, como tampoco lo es a las mías. Por eso podemos tener una profunda confianza en el Señor y podemos decir, Señor, gracias por tu paz, porque no es como el mundo la da, no depende de las circunstancias, sino que es una paz que se genera desde el espíritu, desde el corazón, desde la mente. Es una paz alimentada por la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu de Cristo en cada uno de nosotros. Los declaro a todos reinando en vida sobre toda circunstancia. Los invito a descargar el libro. Los invito a que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp. A todos en general, les doy en este momento un fuerte abrazo, una declaración de bendición, gracia y paz, y hasta la próxima. Bendecidos con toda